Tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Alexis Milo. ¿Cómo estás? Economista en jefe del HSBC México. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola David, buenas noches. Qué gusto saludarte. Alexis, ¿cómo se ve la economía? ¿Cómo se ve desde ustedes, de la iniciativa privada? ¿Cómo se ve la economía? Mira, el año pasado el crecimiento fue muy bajo. De hecho, tenemos el dato preliminar según el cual la economía se contrajo ligeramente. Todavía falta el dato definitivo que sale la próxima semana. Pero lo que sí sabemos es que 2019 fue un crecimiento muy bajo. Ahora, lo que nosotros creemos es que ese crecimiento tan bajo se explica en buena medida por algunos factores transitorios que inhibieron a la actividad económica y que probablemente no estén en 2020. ¿Por qué es importante verlo así? Pues porque todavía no tenemos datos para 2020. Entonces, es muy difícil ahorita hacer una proyección para este año sin datos. Y más bien en lo que nosotros nos hemos enfocado es en ver cuáles elementos explican el bajo crecimiento de la economía en 2019 y pensar si esos elementos van a estar ahí o no. Y nosotros vemos que algunos de esos fueron temporales, no van a estar ahí este año y por lo tanto vemos una aceleración de la actividad. A ver, Alexis, te interrumpo. ¿Tú crees que uno de los efectos era la duda sobre la ratificación o no del TEMEC? Parecería que ya está, pero será hasta finales de abril y estará ratificado 3 meses más. Estamos ya hablando del segundo semestre. ¿Eso cómo cambia? Mira, esta idea que te acabo de compartir corre en dos líneas. Por un lado está la demanda, ¿sí? En la demanda tenemos el consumo y la inversión. La inversión el año pasado tuvo un comportamiento terrible. La inversión solita le quitó casi un punto porcentual al crecimiento de la economía. ¿Por qué? Porque tuvimos una caída muy fuerte, principalmente por la incertidumbre pues por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, la nueva administración, políticas públicas, etcétera, un conjunto de cosas. Y esa caída en la inversión se conjuntó con un menor consumo de los hogares, un menor consumo privado, que había venido creciendo muy bien y el año pasado se desaceleró, creció menos. Ahora, ¿qué cosa puede cambiar para este año? Para este año, la inversión creemos que ya tocó fondo. Mira, la inversión privada es tan baja que según nuestras estimaciones, las empresas están cubriendo la depreciación de sus activos físicos, es decir, mantenimiento. Sí, o sea, no le están metiendo un peso. Exacto. Entonces, solamente están, digamos, invirtiendo lo mínimo para que mantengan sus operaciones, sus plantas, etcétera, pero no más que eso. Entonces, en este escenario, la inversión ya no tiene para dónde caer. Por eso es que nosotros creemos que nada más con que en este año... ¿Retiro de inversiones no es un escenario posible? Pues yo no jugándole al fiscal, ¿eh? No, te entiendo. No de inversiones físicas. Es decir, pues estamos hablando aquí de inversión física, inversión, lo que se le llama según el INEGI inversión fija bruta, que son fierros, son máquinas, es decir, empresas que ya están produciendo y que no retirarían inversión. Es un escenario posible, pero todavía no lo vemos, ¿sí? Es decir, tendríamos que ver mucho mayor incertidumbre y mucho menor crecimiento de la economía mexicana y que esto todavía transcurrirá así por algunos años. Por eso nosotros creemos que nada más con que la inversión no caiga en este año, este punto porcentual que la inversión le quitó al crecimiento, pues no se lo va a quitar. ¿Sí? Y si en cambio, pues a ver, ya se aprobó el TEMEC, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, eso reduce la incertidumbre, de alguna manera pues hay menos incertidumbre en algunos temas importantes de política pública, como la política fiscal, no hay nuevos impuestos. Que yo te diría que el presidente ha sido consistente en lo que ha dicho, ¿no? O sea, que consistencia sí hay. Exactamente, digamos, y además... O sea, ya sin entrar al tema de si eso es lo óptimo o no, hay una consistencia en las políticas y eso te da claridad para planear. Menos incertidumbre. Y esa menor incertidumbre y la inversión ya tocando fondo, pues lo que haríamos es un rebote que por moderado que sea, nos debería dar un panorama de crecimiento radicalmente distinto este año. Por eso tenemos un pronóstico de crecimiento del 1.2%, que está más o menos en línea con el consenso del mercado, ¿no? Y además, por otro lado, esperaríamos que el consumo privado, que
que creció solamente 1% el año pasado, es decir, menos que la población incluso, pues tuviera también una ligera recuperación. La inversión ya no cayendo y el consumo privado recuperándose ligeramente, pues deberíamos tener un panorama de crecimiento radicalmente distinto que el que tuvimos el año pasado. Ahora, 1.2 no es una tasa de crecimiento alta, es la mitad del crecimiento de largo plazo que ha tenido la economía mexicana. Entonces, pues creo que incluso pues es un supuesto conservador, ¿no? Eso, digamos, es un factor temporal que estuvo ahí el año pasado. Y también tenemos, por otra parte, la caída en la producción petrolera, que le quitó más o menos medio punto porcentual al crecimiento, y la caída en la construcción, que le quitó otro 0.7, ¿sí? Si esperamos que se estabilice la producción petrolera, cosa que los datos preliminares de Pemex sugieren, y además deja de caer la inversión, la construcción. Pero ojo, se estabilizaría en niveles menores a los proyectados y con precios que yo creo que podrían ser menores si se mantiene el COVID y si se mantiene esta contracción de la economía global. Mira, tienes toda la razón y qué bueno que lo mencionas, porque además, sí, se estabilizarían en niveles probablemente menor, pero recuerda que al fin y al cabo aquí estamos hablando de tasas de crecimiento, ¿sí? Lo cual puede ser un poco engañoso porque tú tienes toda la razón, lo que importa muchas veces es el nivel. Pero como el foco ha estado sobre el crecimiento de la economía Sí, o sea, en la mexicana, línea de crecimiento, en el porcentaje de crecimiento. Exactamente. Entonces, tampoco es un escenario halagador, ¿sí? Pero sí creemos que es un escenario, al menos en los números fríos de crecimiento, que va a ser muy distinto de lo que vimos el año pasado. Ahora bien, los bancos le está costando más trabajo colocar el crédito, a unos más, a otros menos. Por ejemplo, el banco en el que tú trabajas le fue muy bien, pero le está costando en términos generales, en promedio, colocar crédito. Vemos las cifras de Banco de México, que ha crecido el financiamiento con proveedores, que pues, no es un financiamiento sano para el desarrollo económico. Y hoy mismo el presidente de la Asociación de Bancos de México decía, pues tenemos 612 mil millones de pesos para financiar proyectos, y parece que hay un problema en la toma de crédito a pesar de las buenas tasas de interés. Mira, es muy cierto lo que mencionas. Lo que hemos visto es que esta caída en la inversión tan fuerte que mencionaba y también el menor crecimiento del consumo disminuyó la demanda por crédito en la economía. Ahora, lo que es muy importante distinguir aquí es, una cosa es la demanda por crédito, es decir, quien va a un banco o a una institución financiera y pide un crédito para invertir o para consumir, y otra cosa es que estén ahí los fondos por parte del sistema financiero para prestar. Como tú bien mencionas, las tasas se han mantenido relativamente bajas, incluso han descendido, lo cual quiere decir que esta oferta de crédito ha estado ahí, lo que no ha estado ahí es la demanda, y lo que nosotros vemos con los Porque números, además hay una feroz competencia entre los bancos. la competencia ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, al ver los números del menor crecimiento o el menor crédito bancario, es por un factor de demanda, no de oferta. Y eso es muy importante porque hace que este episodio de bajo crecimiento sea muy distinto a otros episodios de bajo crecimiento que hemos visto, en donde el problema ha sido la astringencia en la economía, la baja oferta de fondos estables, como le llamamos, y que por lo tanto pues, no hay crédito en la economía. Eso no fue el caso aquí. Lo que no hubo fue demanda. Claro, porque hay una diferencia. Hoy quien llega, una empresa o una persona, llega a cualquier banco y si tiene condiciones crediticias la va a encontrar. No es como en otros momentos de caída que los bancos estaban pasando sus propios problemas y que pues, no prestaban, punto, porque no podían hacerlo ya que se fuera que estaban en una reestructura una buena parte del principio de este siglo, ¿no? Exacto. Si lo que hubiéramos visto es una restricción de crédito, las tasas de interés habrían sido mucho mayores a las que fueron. Pero si tú observas, por ejemplo, la tasa de interés a 10 años, es decir, una tasa de largo plazo, que es la relevante para las decisiones de inversión, para las decisiones hipotecarias, por ejemplo, o para las decisiones de consumo de bienes duraderos, pues se encuentra 2,5 puntos porcentuales de lo que vimos hace un año, ¿sí? Entonces, no hay una restricción de crédito. Evidentemente, nosotros creemos que conforme se reduzca esta incertidumbre, las empresas retomen algunos proyectos, que además
los habían estado posponiendo. Recordemos que este tema no viene del año pasado. No, Realmente, viene de a un par de años. exacto, esta ola de incertidumbre, recuerda que empezó con la elección de Estados Unidos. Luego ganó Trump, que quería renegociar el Tratado de Libre Comercio. Luego vino la propia elección en México y luego vinieron algunas decisiones en México que también crearon cierta incertidumbre, y esta es la ola que venimos arrastrando no del año pasado, y que en algún momento las empresas van a decir, pues la vida sigue, voy a retomar los proyectos que he estado posponiendo por mucho tiempo. Pero yo esperaba desde mediados del año pasado que eso sucediera, Alexis. Pues sí, nosotros también, pero bueno, de alguna manera, eventualmente... ¿Tú no dirías que ahí es un factor psicológico, un factor de que falta de algún movimiento líder? Mira, más bien lo vemos como un proceso conforme el cual las empresas van asimilando las cosas. Ya se aprobó el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? El nuevo TEMEC. El otro día alguien me decía que lo que está pasando es como, alguien del gobierno me decía, es como esas fiestas donde acaban de abrir pista y nadie se anima a bailar. Pues algo así. Mira, tú recordarás... Es que pongan tusa y ya todo se arregla. Perdón, dime. No, mira, los principales episodios de incertidumbre y de volatilidad en las variables financieras estuvieron asociadas a la política comercial, a la política de comercio exterior. Tú recordarás cuando el tipo de cambio, cuando el peso por dólar llegó a 22, que es el nivel más alto que hemos visto, ese episodio estuvo precisamente asociado a la política comercial de Estados Unidos en contra de México, ¿sí? Claro. Entonces, de alguna manera, el principal factor que explicó esta incertidumbre y la volatilidad que vimos, pues de alguna manera está cediendo, ¿no? Ya se aprobó en el Congreso ya de Estados podríamos Unidos, esperar falta el de mejores Canadá. condiciones. Querido Entonces, Alexis, te mando un abrazo con mucho... Se me está acabando el tiempo, perdóname. Te mando un abrazo con mucho cariño. Saludos en casa y como sabes, soy tu fan. Muchas gracias, querido David. Un abrazo, ¿eh? Que te vaya muy bien. Saludos en casa.